En el episodio 15 de Baar, todos corren al hospital tras enterarse de la noticia sobre Umay y Parla. Renjin y Baar están tensos en el hospital, y Timur está desconcertado. Doruk, al ver las imágenes del incendio, no puede evitar reaccionar. Nebra reúne a Baar y Timur por última vez para reconciliarse, y en el proceso descubre la verdad sobre Nekmettin. Ayan le revela a Baar que Aziz Yabuzolu le dejó toda su herencia. Ebren está preocupado por los resultados de las pruebas de Baar. Dora se pone del lado de alguien inesperado. Tras un largo tiempo juntos, la vida de Baar y su familia volverá a dar un vuelco, tras haber estado juntos y felices. El episodio, que comienza con la noticia en el hospital, acelera el ritmo de la serie. La forma en que todos se reúnen en el mismo pasillo en torno a la situación de Umay y Parla, médicos, familiares, viejas cuentas, crea la atmósfera de efervescencia que tanto admira Baar. La crudeza de la mirada de Renjin y Baar sugiere que la ruptura entre las dos mujeres se ha vuelto no solo emocional, sino ética. Renjin usa la lengua para mantener el control, mientras que Baar, como siempre, mantiene una resistencia silenciosa. La incertidumbre de Timur sobre qué hacer deja al descubierto las vacilaciones del personaje a lo largo de la temporada, la conciencia por un lado, la reputación por el otro, la verdad por el otro, el orden que ha establecido. La cámara prefiere dejarlo colgado. La mirada vacilante de Timur en las transiciones entre escenas actúa como una serie de interludios, manteniendo el pulso del episodio. La observación del incendio por parte de Doruk es uno de los puntos de inflexión más críticos del episodio. Esta escena no es solo la revelación de otro secreto, es una declaración cinematográfica del crecimiento de Doruk, su transición de la infancia a la edad adulta. La frase "no puede permanecer indiferente ante lo que ve" sugiere que ya no es capaz de permanecer pasivo. La expresión del rostro de Doruk, que oscila entre la sorpresa, la ira y la culpa, toca el núcleo temático de la serie. Cuanto más se retrasa la verdad, mayor es el precio que exige. El montaje funciona bien, el corte paralelo entre las imágenes del incendio y los momentos de tensión en el hospital genera presión interior, lista para el momento en que la verdad explote en el exterior. El intento de Nebra de reunir a Baar y Timur una última vez cuestiona los límites de la mediación. Mientras Nebra intenta comprar la paz del presente con las cargas del pasado, la verdad que descubre sobre Nekmettin cambia su centro de gravedad emocional. Lo hermoso aquí es que se transmiten las repercusiones de la propia información. La expresión que se congela rápidamente en el rostro de Nebra es como una devastación silenciosa. De esta manera, la serie demuestra cómo la verdad, y no los chismes, reposiciona a los personajes. La verdad que Nebra descubre se siente como una pieza clave que reescribirá no solo a una persona, sino toda la red de relaciones. El anuncio de Ayan de que Aziz Yabuzolu ha dejado toda su herencia a Baar es el gesto más impactante del episodio. No se trata solo de una transferencia de poder económico, es la oficialización de la posición de Baar como súbdito, en espacios que durante mucho tiempo han estado controlados por los hombres. La noticia de la herencia es una palanca que perturbará el equilibrio de los personajes. Es como una bofetada al orgullo de Renjin, a la zona de confort de Timur y a la percepción de la comunidad de que Baar siempre estará necesitada. La serenidad de su aceptación es tan significativa como la sorpresa en el rostro de Baar. En ese momento comprendemos que esta herencia no es un regalo casual, es una confirmación tardía de su resiliencia y sentido de la justicia. La ansiedad de Ebren por los resultados de la prueba consolida la base emocional del episodio. El equilibrio que Ebren logra entre su ética profesional y su especial cercanía con Baar explora con delicadeza el tema de la serie, los límites profesionales, sumergiéndonos en esa zona gris donde se entrelazan el cariño y el amor. Las frases de Ebren son claras, su mirada frágil. Es como si la definición de ser un buen médico no se tratara solo de hacer el diagnóstico correcto, sino también de encontrar la distancia adecuada. Esta preocupación contrasta con la sensación de poder generada por la transferencia de la herencia, lo que enriquece aún más el episodio. Mientras el poder crece, la fragilidad no disminuye, al contrario, se hace más visible. El inesperado cambio de bando de Dora nos recuerda que incluso los personajes secundarios no son de un solo color. El cambio de motivación de Dora abre la puerta a una lectura de la lealtad cíclica de la serie. Las personas a menudo no se alinean con lo correcto, sino con el bando que perciben como la voz de su conciencia o el probable ganador futuro. Sea cual sea el motivo, la decisión de Dora actualiza el mapa de alianzas de la historia y cambia la dirección del flujo de información en un momento crítico. Esto, a su vez, proporciona una nueva mecha para los eventos que explotarán en el final.